Bueno, buenas tardes. En lo que la ponen, les voy platicando. Es todo. Bueno, lo que voy a presentar es una pequeña parte de lo que mi trabajo de tesis de doctorado requiere. Es una exploración numérica del cinturón de Kuiper, usando al cometa Halley como partícula prueba, básicamente. Un poco la motivación de este trabajo. Les voy a hablar de la motivación de este trabajo, el cinturón de Kuiper, una pequeña simulación, las simulaciones que hemos hecho con Mercury y las conclusiones a las que hemos llegado con este trabajo, pequeño trabajo. Bueno, la motivación de hacer estas simulaciones es que de manera analítica, ya desde los años 60, un par de décadas después de que se empezó a especular acerca de la posible existencia de este cinturón de cometas más allá de Neptuno, Sami, Marsden y Whipple estimaron la posible influencia de este cinturón, si existiera, sobre la órbita, sobre los elementos orbitales de cometas periódicos, en particular del Halley, que es un cometa muy observado a lo largo de la historia. La conclusión a la que llegaron es que, de existir este cinturón, su masa no podría ser demasiado grande, ya que afectaría de manera no consistente los elementos orbitales del Halley, y determinaron que si este cinturón se encontrara con unas 40 unidades astronómicas, su masa no podría ser mayor a 0.5 masas terrestres, y si estuviera un poco más lejos, a las 50 unidades astronómicas, no podría ser mayor a 1.3 masas terrestres. Entonces, ya desde aquellos tiempos, y con estas estimaciones muy básicas, analíticas, se podría determinar que este cinturón no puede ser muy masivo en la actualidad. Nosotros lo que queremos hacer, bueno, la masa actualmente se estima en 0.1 masas terrestres para este cinturón, y nosotros lo que queremos hacer es determinar si usando simulaciones numéricas con el código Mercury, nosotros podemos reproducir estos resultados que tendrían las partículas del cinturón de Kuiper sobre los cometas periódicos, en particular del cometa Halley, que es el cometa que se ha observado más veces durante al menos los últimos 2500 años. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es simular el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper existe. El primer objeto perteneciente al cinturón se descubrió en 1992 apenas, y desde esos días se conocen hasta hoy más o menos más de 1500 objetos con órbitas bien determinadas y para todos los parámetros orbitales bien determinados. Debido a que hay grupos de objetos que tienen similares parámetros orbitales, se pueden definir grupos dentro del cinturón de Kuiper. El primer grupo, el más evidente, es el cinturón clásico, pero resulta que este cinturón clásico es bimodal. Hay objetos fríos y objetos calientes. Lo que se refiere es que los objetos fríos son fríos dinámicamente, es decir, que su excentricidad y su inclinación es muy baja. Los objetos calientes son calientes dinámicamente, lo que significa que principalmente su inclinación es más alta que la de los objetos fríos. Han sido excitados de alguna manera. Existe una subpoblación atrapada existen varias subpoblaciones atrapadas en las resonancias de movimiento principal con Neptuno. Estas resonancias de movimiento principal se refieren a la conmensurabilidad de los periodos orbitales de los cuerpos. Es decir, por cada número entero de periodos que da Neptuno, el objeto da un número entero de periodos. Y finalmente tenemos el cinturón disperso, que son objetos de mayor excentricidad y mayor inclinación, que se supone, es lo más probable, que hayan sido dispersados por Neptuno al tener encuentros cercanos con el planeta. Esta es una gráfica del cinturón observado, es decir, en esta gráfica polar
se encuentran todos los objetos observados hasta hace una semana más o menos. Entonces, aquí tenemos los objetos clásicos, los del cinturón clásico son los círculos rojos. Los objetos dispersos están aquí marcados con círculos magenta, se alcanzan a ver por aquí. Y los objetos de la resonancia más importante, la más poblada por mucho, la resonancia del movimiento principal 3-2 con Neptuno, en donde es la misma resonancia en la que se encuentra Plutón, y por ello se les conoce a estos objetos como plutinos. Aquí está Plutón, aquí está Neptuno. Los círculos son las órbitas de los planetas externos, desde Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Neptuno está por aquí. Aquí está Plutón, los plutinos marcados con círculos blancos, los objetos del cinturón clásico y los objetos resonantes. Recuerden, esta es la parte que queremos simular, es la parte más importante del cinturón de Kuiper. Entonces, en el espacio-fase, todos estos objetos se pueden ver de esta forma. En excentricidad, en el plano de excentricidad contra semieje mayor, esta es la población clásica, la población de la resonancia 3-2, en donde está muy bien determinada el semieje mayor, y la población de objetos dispersos. En el plano de inclinación contra semieje mayor, podemos ver de nuevo la población clásica, en donde se distinguen claramente las dos poblaciones, la población fría, de inclinación muy baja, de hecho menor a 2.6 grados, y la población caliente, con una dispersión de inclinaciones mucho mayor. Aquí tenemos los objetos dispersos y los objetos de la resonancia 3-2 o plutinos. Entonces, nosotros simulamos nuestro cinturón de Kuiper sin sesgo, basados o al menos esa es la esperanza, sin sesgo, basados en muchos trabajos, con parámetros bien determinados. Dentro de una región, para el cinturón clásico determinamos una región para el semieje mayor, 41 y 47 unidades astronómicas, con excentricidades menores a 0.3, y una inclinación que básicamente sigue una distribución gaussiana, que de hecho es la suma de dos gaussianas, una para la población fría, con una dispersión de 2.6 grados, y para la población caliente una dispersión de 6 grados. Los objetos de la resonancia principal 3-2 tienen el semieje mayor muy bien determinado, es 39.4, una excentricidad mayor que simulamos con una distribución gaussiana, y una inclinación igual simulada con una distribución gaussiana. Los objetos del disco disperso son básicamente objetos que tienen un perihelio, tienen un semieje mayor tal que el perihelio está constreñido entre 33 y 50 unidades astronómicas. Bueno, la inclinación y la excentricidad. La inclinación está dada por una gaussiana. Este es nuestro cinturón simulado en el espacio-fase de excentricidad contra semieje mayor. Tenemos los objetos del disco clásico. Nosotros podemos distinguir a las dos familias, la familia fría y la familia caliente. Los objetos fríos están aquí mal puestos porque son los rojos, y los objetos calientes son los azules. Estoy viendo que está mal, pero en fin, no importa. Estos son los objetos del disco disperso simulado y los objetos de la población 3-2. ¿Sí? Bueno, esta es en el otro espacio, el espacio de inclinación contra semieje mayor. Una comparación entre nuestro disco simulado y el disco observado de este lado. Reproducimos bastante bien el cinturón de Kuiper observado. Utilizando esto, entonces, nosotros podemos usar el código Mercury para hacer simulaciones de N cuerpos, en donde la única partícula prueba que ponemos es el cometa Halley. Estas son las condiciones iniciales de nuestras simulaciones. Nuestra simulación de referencia es una que incluye a los planetas y a los planetas enanos, y las siguientes simulaciones son simulaciones de N cuerpos, variando el número de partículas del cinturón de Kuiper y la masa total del cinturón de Kuiper, lo que afecta a la masa
Aquí muestro la simulación de referencia, así como el periodo histórico del cometa Halley, que es lo que queremos reproducir, ya que es el parámetro más fácil de obtener y en el que podemos tener más confianza. La línea negra es la conversión del periodo observado del cometa Halley históricamente durante los últimos más o menos 2500 años, y la línea roja es la simulación base del cometa Halley en un potencial generado por estas n partículas. La simulación roja es la simulación de referencia, que incluye a los planetas menores, integrado con un integrador híbrido que incluye un simpléctico y un Bullish-Westover, pero que es consistente con una integración de solo hecha con el Bullish-Westover, que es el integrador clásico y es más preciso que el simpléctico. Hicimos test para probar si el caos podía generar variaciones importantes. Lo que hicimos básicamente fue variar la posición inicial del Halley, variándola en una parte de 1.000.000 la posición del semieje mayor. Hicimos varias simulaciones y vemos que a partir de más o menos 1700 años, el caos generado por solamente la variación de la posición inicial empieza a generar diferencias en los resultados. Entonces, las siguientes simulaciones son solamente hasta 1600 años. Y en estas simulaciones, esta es una simulación en donde mantenemos fija la masa total del cinturón de Kuiper y variamos el número de partículas entre 1000 y 3000. No podemos hacer mucho más si queremos mantener la precisión que utilicé. Hay dos simulaciones ahí, aunque no lo parezca, y la simulación de referencia que está hasta arriba, también manteniendo la masa en 0.1 masas terrestres. No vemos ninguna diferencia entre las simulaciones. Si mantenemos el número de partículas en 1000 y aumentamos la masa desde 0.05 masas terrestres hasta 5 masas terrestres, sí empezamos a ver ligeras diferencias, pero no significativas para lo que queremos explorar. Y si tenemos 3000 partículas, no podemos subir demasiado la masa también para mantener la precisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Además del caos, los encuentros cercanos que tiene el Halley con partículas en el cinturón de Kuiper son los que modifican la dinámica del cometa, y nosotros podemos hacer una estimación de cuál es la frecuencia de estos que tiene el cometa Halley con nuestro cinturón de Kuiper simulado. Si hacemos un cálculo muy simple, suponiendo que el volumen del cinturón lo podemos aproximar por el de una dona o de un toro, simplemente tenemos el volumen y podemos estimar los parámetros para calcular este volumen. Y si estimamos que la sección eficaz para los encuentros cercanos está dada por el radio de Hill de las partículas en el cinturón de Kuiper, aquí está la fórmula para el radio de Hill, y consideramos usamos simplemente la definición del camino libre medio que tendría el Halley al pasar por el cinturón. Entonces usamos los números más en el mejor de los casos, cuando tenemos una masa grande y un número de partículas significativo, es decir, nuestra mejor simulación con 5 masas terrestres y un número de partículas de 1000, suponemos tomamos un semieje mayor promedio, podemos estimar el radio de Hill de las partículas en el cinturón de Kuiper como 0.07 unidades astronómicas, y si nosotros suponemos una velocidad de estas partículas como la velocidad de dispersión en el cinturón de Kuiper de 1 kilómetro por segundo, lo que encontramos es que la frecuencia de encuentros cercanos del Halley con nuestro cinturón simulado es de apenas 2.35 por 10 a la menos 12 segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, un encuentro cercano cada 13.484 años, y nuestras simulaciones son apenas de 1.600 años. Entonces, natural que no podamos ver variaciones importantes en nuestras simulaciones. Este camino libre medio escala como el número de partículas a la menos 5 tercios, así que si nosotros podemos aumentar el número de partículas
factible poder determinar por medio de estas simulaciones la influencia de la masa total del cinturón de Kuiper sobre los parámetros orbitales del cometa Halley. Y Mercury es capaz de hacer esto simplemente en un tiempo más o menos razonable, que serían algunas semanas tal vez de tiempo de cómputo. Cosas que hay que considerar son las fuerzas no gravitacionales para los cometas, el outgassing. Pueden ser muy importantes en la evolución dinámica a escalas de tiempo muy cortas, entre 1000 o 10.000 años. Pero Mercury también puede manejar estas fuerzas no gravitacionales, así que es trabajo que tenemos planeado para después. Sí. Preguntas. Gracias. Una pregunta. En este código entiendo que no consideran la interacción entre las partículas del cinturón. Y la pregunta es, ¿eso cambiaría un poco las condiciones iniciales del cinturón y por lo tanto su estabilidad? ¿Y cómo eso afectaría a la interacción con el cometa? No, sí se considera, son simulaciones de N cuerpos. En el código todas las partículas se sienten unas a las otras. A la única que no sienten es al Halley. El Halley siente a todas las demás, pero porque es la partícula de prueba. Pero precisamente por esto, porque son simulaciones de N cuerpos, son bastante costosas, digamos, computacionalmente. Puede aumentar mucho el tiempo que se necesita dependiendo del número de partículas. Pero sí se sienten unas a otras en el cinturón de Kuiper. Mi pregunta en realidad son tres, una referente al código del programa. La primera es qué tan comunes ya son los códigos para simular asteroides, o ya sea el cinturón principal y el de Kuiper. La otra es por qué escogiste Mercury en particular, y la otra es si sabes si los códigos que utilizan los que trabajan dinámica galáctica se pueden adaptar para trabajar este tipo de situaciones. Bueno, en principio si el código sigue un potencial central, en este caso Mercury está hecho para resolver las ecuaciones de movimiento de un sistema de muchas partículas, pero que tiene una masa central dominante, en este caso el Sol, o se puede usar también para planetas tipo Júpiter o Saturno y sus anillos. En particular, este integrador permite los encuentros cercanos, porque es un integrador híbrido que mientras tú estás lejos de un cuerpo grande, digamos, simplemente tienes el potencial del cuerpo central más las pequeñas perturbaciones de todos los demás cuerpos. Pero cuando te acercas a uno de los otros cuerpos grandes, el integrador cambia a un integrador tradicional, Boole-Schaefer, en donde ya se puede resolver la interacción de estos dos cuerpos, porque el potencial que siente desde el cuerpo central ya es más o menos de la magnitud del potencial de interacción entre los dos en el encuentro cercano. Entonces, no sé, no conozco otros códigos, no he usado otros códigos, apenas estoy empezando con el doctorado básicamente, bueno, hace un año. Entonces no he explorado hasta el momento de este problema con ningún otro código, no sé cuál se podría usar en realidad. La pregunta, no entendí bien, ¿podrías volver a poner la curva donde se ve la evolución del siguiente mayor de aquí, por ejemplo? Entonces las simulaciones te dan la curva roja, ¿verdad? La curva roja es la de referencia, es la que incluye planetas como cuerpos grandes, es decir, en el N cuerpos incluye a los planetas y a los planetas enanos. Y entre la roja y el azul. Y la azul es la que incluye ya un cinturón de Kuiper de muy masivo. 1000 partículas. Entonces casi
casi no hay diferencia. Exacto. Entonces eso nos dice que no hay constricción sobre la masa del cinturón de Kuiper. Bueno, precisamente lo que estimamos es que debido a que no hay diferencias, porque lo que podría causar una diferencia además del caos, que ya lo eliminamos porque estamos integrando hasta una época en donde el caos todavía no afecta. La otra cosa que puede generar una diferencia son los encuentros cercanos del Halley con las partículas del cinturón de Kuiper. Entonces estimamos cuál es la frecuencia y pues claramente no hay encuentros cercanos del Halley con ninguna de las partículas del Kuiper. Lo que tendríamos que hacer es aumentar en 1 o 2 órdenes de magnitud el número de partículas para en ese caso sí tener encuentros cercanos y ver la influencia real del cinturón sobre el cometa Halley. En principio es posible porque el tiempo no aumenta de días a semanas probablemente, pero es computacionalmente viable, digamos. Y la otra, el semieje mayor de Halley se ve constante por pedazos, ¿verdad? Y me imagino que cambia cerca del perihelio, no en el afelio. ¿No será el caso? No te escucho. Se ve como que es rectangular la señal así para Halley, ¿no? Es constante, luego cambia bruscamente, luego vuelve a estar constante por un rato. Bueno, eso sí. no nos sugiere que los cambios de semieje mayor ocurren en las partes donde el tiempo pasa rápido, o sea, cerca del perihelio, cuando pasa por el sistema solar interno, recibe perturbaciones de los planetas gigantes, ¿no? Y que más bien lo que pasa en el afelio no tiene mucha importancia. Bueno, sí, de hecho los mayores cambios ocurren cuando tiene un encuentro cercano con un planeta gigante como Júpiter, precisamente. Sí, probablemente estos pedazos de semieje mayor constante ocurren ahí cuando no hay perturbaciones grandes. Bueno, te quería hacer una pregunta acerca de si en algunas de las simulaciones que has hecho, alguna de las que hayas hecho, yo no digo que todas, ¿no? La mayoría no las has hecho por corto tiempo, pero cuando estabas explorando el problema, si encontraste que en algún punto Halley te salía inestable. ¿El Halley sale qué? Que saliera inestable. En algún momento tu partícula de prueba se te sale escapada, pues. Ah, sí, claro. Sí, el sistema es muy caótico, de hecho lo podemos ver en este test que hicimos. La variación en la posición inicial es de solamente 10 a la menos 6 unidades astronómicas. Bueno, no es tan poquito, pero usamos este orden porque es la máxima precisión que dan las observaciones, hasta la sexta cifra significativa. Y con estas variaciones, ya desde los 1700 años empieza a haber diferencias entre las simulaciones. Por supuesto, si uno deja correr durante mucho más tiempo la simulación, no en una simulación de cuerpos con tantos cuerpos, sino solamente con los planetas y los planetas enanos, en unas el Halley sale disparado a los 100.000 años, o en otras a los 10.000, o sea, básicamente el orden es de 50. O sea, sí. O sea, Halley sale a... Sí, es un problema. Es inestable. Sí, las unidades astronómicas, lo que sea. Es caótico. Que le agradecemos